decir curiosamente que el pajarito que quería entrar entró y se ha paseado por el local y está ahí todavía en la puerta. Qué curioso, ¿verdad? Lo que tengo, lo tengo por mis propios méritos. ¿Tú qué piensas? ¿Que lo que tienes lo tienes porque te has esforzado, porque has sido responsable, porque, oye, al final, merecértelo te lo mereces, ¿no? ¿O no? La esposa, el esposo que tienes, que tuviste, ¿lo tuviste porque sí? ¿Porque lo merecías? Daffer se ríe. Es un castigo divino. Nacho, no escuches eso. Tus hijos los tienes porque Dios te los regaló, porque, oye, tú querías tener hijos, querías tener 4, 5, yo quería tener 5 hijos. Y mi mujer dijo 1, y al final tuvimos 2. Pero, ¿es porque yo lo quería? ¿O por mi mérito? Porque, oye, me merezco tener hijos. Bueno, los hijos nunca decidimos nacer, ¿verdad? Y llegamos al mundo, pues como llegamos, ¿verdad? Lo que tengo, lo tengo por mis propios méritos. La epístola a los Romanos apunta precisamente a que nada de lo que tenemos lo tenemos por nuestros propios méritos. Y el apóstol Pablo es muy meticuloso en cuanto a su explicación respecto a esto, ¿no? En cuanto a cómo entender la salvación por gracia, el favor de Dios para con aquellos que no lo merecen. Ahora, ante nuestros semejantes, nosotros podemos justificarnos por medio de la fe. Perdón, no podemos justificarnos por medio de la fe, pero sí lo podemos hacer por medio de nuestras obras. Y pensamos que esto es así para con Dios. Hay una corriente teológica que pretende decir que al final el hombre, por su propio mérito, puede alcanzar a Dios. Y lo cierto es que no es así. Lo cierto es que nosotros no podemos justificarnos delante de Dios por nuestras obras, aunque sí podemos justificarnos por nuestras obras delante de los hombres, y estas obras demuestran la realidad de nuestra fe. El apóstol Pablo no pretende discutir sobre esto, porque lo tiene bien claro, y se lo deja a Santiago. Santiago capítulo 2, versículos del 18 al 26, te invito a que lo puedas leer después en casa. Te habla precisamente de esto. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahora, lo que vamos a analizar hoy, en lo que vamos a pensar hoy es en Romanos capítulo número 4. Y vamos a meditar en 2 ejemplos que nos señalan precisamente a la justificación por la fe y cómo esto puede traer a nuestras vidas descanso en cuanto a la salvación que hemos obtenido de parte de Cristo. ¿Sí? Hay muchos que dudan acerca de la salvación. Hay muchos que una vez entendido, habiendo accedido a la buena noticia del Evangelio, aún tienen dudas respecto a si irán al cielo o no. De hecho, mucha gente hoy te puede decir, creo en Dios, pero no estoy seguro si iré o no al cielo. ¿Por qué? Porque no entienden que la justificación es por fe y no por obras. Porque dirán aquello de, bueno, pero ¿y si hago algo malo antes de morir? ¿Y si en el momento en el que el Señor venga me pilla haciendo algo indebido? ¿Y si no he sido lo suficientemente bueno? Claro, no están entendiendo lo que significa la justificación por la fe. Vamos a leer entonces la epístola a los Romanos en el capítulo número 4. Dice así la palabra del Señor que leemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pues diremos? Que halló Abraham nuestro padre según la carne. Si Abraham hubiera sido justificado por las obras, tendría de qué gloriarse, pero no ante Dios. Pues, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como deuda. Pero al que no trabaja, si cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Por eso también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el hombre a quien el Señor no culpa de pecado. Es pues
esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contado la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo cuando aún no había sido circuncidado, para que fuera padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Es por eso que nosotros le llamamos padre de la fe. Y padre de la circuncisión, para que los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. La promesa de que sería heredero del mundo fue dada a Abraham o a su descendencia, no por la ley, sino por la justicia de la fe, porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. La ley produce ira, pero donde no hay ley tampoco hay transgresión. Por eso la promesa es fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es por la ley, sino también para la que es por la fe de Abraham. Él es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, y lo es delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son, como si fueran. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y su fe no se debilitó al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció por la fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso también su fe le fue contada por justicia. Pero no solo con respecto a él se escribió que le fue dada, sino también con respecto a nosotros, a quienes igualmente ha de ser contada, es decir, a los que creemos en aquel que lo levantó de los muertos, el Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestros transgresores, por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Amén. Puedes tomar asiento. El tema de la justificación por la fe es un tema importante que debemos de considerar y que debemos de tomar en cuenta. Fijémonos que en este capítulo se está haciendo referencia a contar, atribuir o inculpar. Contar, atribuir o inculpar. Significa que lo que se nos está queriendo decir es que ya el Señor no está imputándonos o poniendo una carga sobre nosotros. ¿Sí? Quiere decir que no se nos imputa el pecado por cuanto no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. No se pone a la cuenta de una persona como transgresión de la ley cuando no se ha dado una ley que pudiera ser transgredida. Abraham fue contado como alguien que profesaba fe en Dios y eso le fue contado por justicia. Y recordemos que Abraham es antes de la ley. Por lo tanto, cuando hablamos de la justificación, no estamos hablando de algo que nosotros podamos hacer después de que se han puesto unas normas para poder cumplirlas, sino antes de que esas normas de alguna manera estuviesen establecidas. Con Abraham ocurre igual que con Abel, quien ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo. Esto no es sobre el principio de las obras, sino sobre la base de la fe como justicia. No es para el que obra, sino para el que cree. La justificación no es para el que obra. No es para aquel que tiene... Ahí se pasó. No es para aquel que puede hacer algo de bien que se le pueda retribuir de alguna manera. Empieza diciendo el apóstol Pablo que aquel que trabaja no se le cuenta el salario como un regalo, sino como una deuda, ¿verdad? Sin embargo, el que no trabaja, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Así que estamos hablando de esto, estamos hablando
de que no es por las obras, no es el principio de las obras, sino en la base de la fe como justicia que nosotros podemos obtener la justificación. Si acudimos a la inspirada explicación de David acerca de esta cuestión, David dice, como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. No se trata de ser considerados justos porque nunca hayan pecado, sino que son aquellos cuyos pecados han sido cubiertos, cuyas iniquidades han sido perdonadas. Este es el kit de la cuestión. No es que no hayamos pecado, no es que no pequemos, sino que no se nos inculpa de esos pecados, porque se nos cubre la culpa con la sangre de Cristo. No se trata de que solo nuestros pecados hayan sido cubiertos por la muerte expiatoria de Cristo, sino que también hay una declaración adicional de infinita gracia y de perfecta justicia. Bienaventurado el hombre a quien el Señor jamás le tomará en cuenta su pecado. ¿Te das cuenta de la bendición? Ahora, claro, esto se presta para que algunos digan, bueno, pues entonces pequemos con libertad, porque nos va a imputar un castigo. En cuanto a tomar en cuenta la culpa o los pecados, los justificados son contados como justos, tan justos como si nunca hubieran pecado, como si nunca pecasen. Así nos ve Dios. La posición que nosotros tenemos ante Dios es de que somos justificados, somos santos por Cristo Jesús. El pecado no es tomado en cuenta en absoluto. Y esto es verdaderamente es verdadero y continuamente real en nuestras vidas. ¿Sí? No es algo que nosotros digamos, hoy sí, mañana no. No es algo que yo diga, bueno, hoy me comporté divinamente y entonces sí soy aceptado por el Padre, mañana me comporté peor y ya no. No. Completamente somos justificados. No hay otra forma de entender la salvación sino a través de esa justificación por medio de Cristo Jesús. Somos declarados inocentes. Se podría preguntar, ¿se aplica esto a aquellos pecados futuros? Sí. Cualquier pecado que tú puedas realizar más adelante, el Señor ya lo conocía, y es de ese pecado del que el Señor te está perdonando. Te está perdonando de todos y cada uno de tus pecados. No puedes pensar que Dios no tenía en cuenta los pecados futuros. No puedes pensar que Dios no iba a hacer una obra perfecta en tu vida. Él la iba a hacer y la va a hacer, porque Él se ha propuesto salvarte. Ahora, eso nos lleva a pensar, entonces, pequemos. No. Dice el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si pecáis, y si aún hubierais pecado, abogado tenéis para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación de nuestros pecados. Y más adelante el apóstol Pedro dirá, quien llevó Él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¡Qué gracia tan maravillosa y totalmente gratuita! La promesa dependía claramente solo de Dios, porque Dios no podía fallar, no podía depender de lo que nosotros pudiéramos hacer. Depende exclusivamente de Dios. Es por eso que podemos confiar en nuestra salvación. Es por eso que podemos confiar en que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, si realmente hemos creído en el Señor como nuestro Señor y Salvador. No podemos dudar de esta realidad. Abraham creyó a Dios y esto le fue contado por justicia, pero porque creyó en una promesa, en la promesa que Dios le había dado. No dudó ni por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en su fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que le había prometido, por lo cual
también su fe le fue contada por justicia. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. Ahora bien, su confianza, como está en un pacto de obras, hubiera sido confianza en sí mismo, lo que hubiera sido fe, sin presunción. Su fe era una confianza sin límites en Dios, solo en la promesa de Dios. Por ello, la fe de Abraham le fue contada por justicia. Hermanos, la muerte del Señor Jesús en la cruz no solo procuró el infinito pago que exigía la infinita justicia, sino que Él fue resucitado para nuestra justificación. Ahora, hemos dicho en muchas ocasiones, eso significa que ahora mi vida la vivo para Él. Y aunque yo no pretendo hacer obras que se me imputen a favor, en beneficio para mi vida y para los que me rodean, las hago por la fe que ahora mora en mí, por las promesas que he conocido del Señor y por la alegría y el amor que siento ante lo que Él ha hecho en mi vida. Si no entendemos esto y nuestras vidas no producen un cambio, si no entendemos que si bien hemos sido justificados por la fe, nuestra vida tiene que caminar en obediencia al Señor y por lo tanto debe de producir obras que agraden al Señor, lo que estoy haciendo es vivir una vida sin Cristo, una vida sin Dios, y no tengo salvación en mí. Aceptamos el rescate que el Señor nos dio. Él se entregó como sustituto para liberarnos de todas las ataduras, de todo el pecado que nos gobernaba. Él nos liberó y nos dio salvación y vida eterna. Y lo sabemos porque resucitó de los muertos. Estábamos celebrando recientemente eso, ¿verdad? Que Cristo resucitó de los muertos. Él fue resucitado de entre los muertos para que creyendo a Dios pudiéramos con justicia ser contados como justos delante de Dios. Nuestros pecados han sido quitados y nunca nos serán contados como si nunca hubiéramos pecado. Somos justificados, contados como justos delante de nuestro Padre por Él. Amén. Más claro no se puede decir. No hay salvación fuera de Él, pero la que hay en Él es para siempre. No podemos dudar. ¿Podremos cometer pecados? Sí, no se nos imputan esos pecados por la sangre de Cristo, pero eso no quiere decir que permanezcamos en esos pecados, que esos pecados nos gobiernen y formen parte de nuestra vida, porque entonces esa justificación no se nos imputa porque nunca creímos en Él. La fe produce obras y esas obras agradan a Dios. ¿Amén? Tan claro y prístino como se encuentra en la palabra de Dios. Y te animo a que puedas vivir confiado en esa salvación. Porque podemos sentir angustia y dolor cuando hemos pecado. Y eso es normal y forma parte de nuestra vida en Cristo. Pero no debemos de permanecer ahí. Debemos de considerar lo que Cristo ha hecho en esa cruz, saber que Él nos ha perdonado y avanzar para no volverlo a cometer. Para no volver a cometer ese pecado del cual nos hemos sentido amargos, en donde nos hemos entristecido y del que nos debemos de arrepentir. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por este tiempo y por su palabra expuesta. Señor, palabras difíciles, a veces complicadas de entender, pero cuando acudimos a tu palabra podemos clarificarlas y por medio de tu Espíritu Santo entenderlas. Gracias, Señor, porque hoy no nos imputas, no nos señalas con ninguna falta por medio de tu Hijo Jesús en la cruz. Gracias porque nuestra fe es suficiente para que podamos ser salvos, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida, para que un día podamos estar en tu presencia gozando de ti para siempre. Muchísimas gracias, Señor. Ayúdanos a vivir con esa certeza y esa confianza. Ayúdanos, Señor, a vivir sabiendo que esa fe va a producir en nosotros frutos de arrepentimiento, frutos de justicia, por amor a tu nombre. Señor, ayúdanos a vivir enteramente para ti por todo lo que tú has ganado a través de tu Hijo Jesús en la cruz y en su resurrección. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.